enemigo que llegaba para hacerles mal, ¿verdad? No hacían otra cosa que mal contra el pueblo de Israel. Dice la Biblia que ¿cómo estaba Israel? Estaban con temor, escondidos, porque dice que se hacían cuevas, cansados de trabajar, porque imagínense que dice que era un gran pueblo y ajustaba el trabajo del pueblo de Dios, de los israelitas, para alimentarlos a todos ellos, a todos sus animales, y además el pueblo de Israel sobrevivía, entonces también ajustaba para que comiesen ellos. Pero estaban cansados y no disfrutaban de su trabajo, escondidos en cuevas. Y la palabra Madián significa conflictos. Entonces, como les decía, la condición de Israel es que estaban empobrecidos, atemorizados y cansados, rodeados por Madián, es decir, rodeados de conflictos. Entonces, pensemos cuál es nuestra condición, porque la Biblia nosotros tenemos que tomarla y traerla a nuestra realidad, porque para este tiempo el Señor nos escogió. Y esta es la condición en la que están muchos en este momento. Están con dificultades económicas porque toda la economía se detuvo en el mundo, no en nuestro país, en el mundo. Estamos encerrados en casas, así como Israel se habían hecho cuevas y lugares fuertes para esconderse, y nosotros nos ha tocado estar en casa y rodeados de conflictos, de problemas, muchos con angustias, con inseguridades, con ansiedades, depresión. Entonces, la condición la esencia de cómo estaba este pueblo es muy similar a lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros por esto, verdad? Hermana Angélica, me ayuda por favor con los siguientes versículos. Ahora vamos a ver cómo Dios, qué hace Dios o a quién escoge Dios para cambiar esto. Por favor, hermana, del versículo 11. Jueces 6 del 11 al 13. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Sí, hermana, por favor. Y mirando Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gracias, hermano. Entonces viene Dios y en medio de esa circunstancia que estaba viviendo Israel, su pueblo, escoge a una persona, escoge a Gedeón. Pero ¿cuál era la condición de Gedeón? Como él mismo se percibía, era su realidad, pues era pobre y dice que es el menor de su casa. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. En otra versión dice guerrero, esforzado y valiente. Pero Gedeón no estaba haciendo nada de esforzado o de valiente. De hecho, él estaba preparando el trigo para esconderlo. Y esconderse es lo contrario a prepararse o a ser guerrero, a ser un valiente. Entonces, él conoce bien su condición. Y él conoce que es pobre y que es pequeño, que es el menor de su casa. Pero aún así, el Señor lo escoge. Y Dios no escogió a uno de los padres de Gedeón, a uno de los ancianos del pueblo, uno de los que el mismo Gedeón le dice que ellos sí vieron que Dios podía hacerlo, que Dios ya los había librado antes. Ellos sí creían entonces, porque si lo transmitían a sus hijos, es que ellos sí creían que Dios tenía la fuerza, el poder para cambiar su estado y tenían fe para que Dios lo hiciese. Porque si nosotros no tenemos fe, no exteriorizamos algo.
De hecho, el declarar es tener fe. Pero Dios no escogió a ninguno de los ancianos, Dios no escogió a ninguno de los antiguos que ya había visto el poder de Dios y que fácil iba a creer y que no le iba a refutar. En los versículos siguientes, Gedeón le dice, si eres Dios, haz tal cosa. Yo los invito a que lean los capítulos que siguen. Si de verdad eres Dios, haz tal cosa. Y si de verdad eres Dios, muéstramelo de esta manera. Le pone pruebas a Dios porque él no le creía. Pero a Dios no le importó eso, porque ¿qué fue lo que vio en Gedeón? Su fuerza. Era un joven y era fuerte. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, de que nuestro atributo o de lo que Dios nos ha dotado como jóvenes es nuestra fuerza. La fuerza es esta palabra, coaj, que significa ser firme, capaz o idóneo. Es del H3581. Pero cuando vamos al original, dice el diccionario que esta palabra connota la capacidad general de hacer frente a las situaciones. Y cuando se aplica a Dios, sugiere que en verdad es omnipotente. Entonces, esta fuerza que nosotros como jóvenes tenemos, porque Proverbios 20:29 dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros como jóvenes de hacer frente a las situaciones y de poder cambiar el estado en el que estamos. No solo nosotros, porque Dios no le dice a Gedeón, levántate Gedeón, usa tu fuerza que te voy a librar a vos. No le dice, levántate Gedeón, utiliza tu fuerza que te voy a utilizar para cambiar el estado de Manasés, sino que Dios le dice que va a librar el pueblo entero, que va a cambiar la situación de una nación completa a través de él, guiados por él, por un joven que se percibe a sí mismo como algo diferente. Entonces ahí donde usted está, donde cada uno de ustedes está, dígale, Señor, enséñame a verme como tú me ves y enséñame a percibirme como tú lo haces, para que en el nombre de Jesús podamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿verdad? Porque esta fuerza que como jóvenes, biológicamente en nuestro cuerpo tenemos fuerza. Y es una fuerza corporal. Y esa la tenemos por la edad en la que estamos, por la etapa que estamos cursando. Pero esta fuerza que en Dios nos fue dada, que es diferente a la que tienen todo el resto de los jóvenes del mundo, que Dios no los puede utilizar porque no son parte de su reino, es la fuerza coaj, es la fuerza, es la capacidad o el potencial que como jóvenes tenemos de que Dios deposite toda su omnipotencia en nosotros. Dios como todopoderoso, que deposite este poder en nuestras vidas y en nosotros al cambio, pero más glorioso e inmerecido, es que a través de nosotros el Señor venga y cambie el estado de toda la situación que estamos viviendo. No somos ignorantes de lo que está pasando en el mundo. En la iglesia a los jóvenes se nos ha percibido como, es que los jóvenes son especiales. No sé si han escuchado antes. Es que los jóvenes necesitan que se los trate con mucho amor porque son más delicados, pero Dios no nos percibe así. Y la enseñanza de hoy, lo que Dios quiere de nosotros es que hoy salgamos de acá percibiéndonos o viéndonos a nosotros mismos como Él lo hace. No importando cuál es nuestra condición, no importando en qué situación estamos, sino que venga el Señor y nos utilice y que se diga de nosotros que miren cómo Dios nos va trayendo, ¿verdad? En las primeras enseñanzas, el primer día aprendimos de Samuel, joven también, que permaneció en la presencia de Dios. Y a pesar de que no estaba afinado su oído para escuchar a Dios, él volvía a la presencia de Dios. Y ese volver a la presencia de Dios, esa constancia en la presencia de Dios, al final le hizo conocer la voz del Señor y que el Señor lo pudiese utilizar para lo que Él había creado. Y después aprendimos de Josué, que cuando Dios le habla, Él ya tiene conocimiento de quién es Dios. Y el Señor lo levanta para conquistar y para alcanzar lo que Dios le llamó, y no utilizó la vieja generación otra vez, sino que utilizó a un joven. ¿Por qué?
por este potencial que tenían ellos como jóvenes, para que la omnipotencia de Dios, yo quiero que entendamos esto, que la omnipotencia de Dios, nosotros fuimos formados para que ésta se deposite en nosotros y hagamos lo que nos corresponde. Entonces, que hoy salgamos de acá, uno, percibiéndonos como Dios lo hace, y dos, haciendo lo que corresponde, porque el Señor nos escogió para vivir este tiempo. Dios nos formó para vivir la pandemia. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que viviéramos el tiempo del COVID. Y vamos, como jóvenes estábamos preparados. A los adultos, muy adultos, les tocó aprender a utilizar todas las plataformas digitales. Nosotros ya lo sabíamos. Y los muy pequeños no pueden ser parte de estos por sí solos, ocupan ayuda, pero nosotros podemos hacerlo. Y estamos listos porque desde siempre, si en Facebook vos ves un meme y te da risa, te hace sentir feliz y lo sentís real. O si a una persona le hacen bullying por las redes, se siente triste y es real. Entonces nosotros, el Señor ya nos tenía preparados para que este mundo virtual fuese real para nosotros, y es lo que tenemos que transmitir. Y no solo es el tiempo COVID, sino que es algo más que eso, es que el Señor nos escogió para vivir los últimos días de la humanidad en la tierra, y es por una razón. Los que están levantando en lo secular, ¿verdad? Los que están llevando el mundo son los jóvenes, porque los muy niños y muy viejos no se pueden presentar a trabajar. Los enfermos y débiles no pueden trabajar. Son los fuertes y los jóvenes los que están llevando la economía del mundo, porque no es nacional, sino es del mundo. Y en la iglesia así va a ser. Disponga su corazón, porque ahorita que regresemos a los cultos presenciales, los ancianos no van a poder servir, no van a poder recibir a las personas y hacer el triaje, no van a poder encaminar al pueblo. Son los jóvenes, porque para esto nos formó el Señor. Entonces dígale al Señor, usted, Señor, deposita toda tu fuerza en mí. Yo me rindo como instrumento para que deposites tu omnipotencia en mí, y a través mío, que a través de cada uno de nosotros el Señor haga, ¿verdad?, lo que Él nos llamó a hacer. Que se diga de cada uno de nosotros que fuimos esforzados y valientes, que aprendimos a permanecer en la presencia de Dios, que aprendimos como Josué a guiar a un pueblo hacia la libertad, hacia la conquista de lo que les tocaba ya, porque Dios ha dispuesto grandes bendiciones para nuestra vida, pero se necesita un receptáculo de todo el poder de Dios y de toda la divinidad del Señor para que el pueblo, la nación completa pueda alcanzar esto que el Señor nos llamó a conquistar, ¿verdad? Y como dice Juan 2:13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y para vencer se necesita ser fuertes. Para vencer al maligno necesitamos disponernos y que el Señor nos enseñe qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, que hoy salgamos de acá, número uno, conociendo nuestro entorno, conociendo la situación en la que estamos viviendo, porque no somos ajenos. La Biblia dice que no andemos como ingenuos, que no desconozcamos las artimañas del enemigo. A eso nos llama la Biblia, a conocer. Y no está mal informarnos y no está mal conocerlo. Y que a pesar de nuestra condición y de lo que somos hoy, así como Gedeón, que era el menor, sí era el menor, y era pobre, sí era pobre, y estaba haciendo algo que no era de valientes, lo estaba haciendo, pero no era eso lo que Dios veía, y no fue eso, no era eso lo que Dios iba a utilizar, porque lo único que Dios necesita es disposición. Y entonces Gedeón vino y dispuso su corazón para hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Y no importa si está confundido, solo preocúpese, como aprendimos en la primera reunión, a estar en la presencia de Dios para aprender a conocer su voz. Gedeón hizo todo un protocolo ahí, ¿verdad? Y al final dice, de verdad estaba hablando con Dios. Pero si el Señor ya nos llamó
a que estemos en su presencia para conocer su voz, que hagamos esto diferente, porque la Biblia nos llama a que hagamos o que alcancemos cosas que ojo no vio y que oído no oyó ni ha subido al corazón de otro. Y si Gedeón en su condición pudo escuchar a Dios aún teniendo duda, nosotros hagamos lo mejor que él y nosotros aprendamos a estar en la presencia de Dios y conocer cuál es su voz, qué es lo que él quiere de nosotros y a qué nos llamó. Entonces, esto es todo. Espero que lo tomemos, que lo recibamos como de Dios y que de aquí hoy salgamos a la cámara secreta. Número 1, dejemos la mentalidad de cómo se nos ha visto, de que los jóvenes son débiles y son, ay, es que ocupan trato especial, ay, es que los jóvenes no hay que tratarlos con delicadeza, porque no es así, no es como Dios nos percibe. Y de ahora en adelante no vamos a vernos como el mundo nos ve, ni siquiera como nosotros mismos nos vemos, sino como nos ve Dios, como esforzados y valientes, como nos ve el Señor, como los receptáculos de su omnipotencia. En la medida que entendamos esto, que Dios es omnipotente y que todo esto se puede depositar en nosotros para cambiar el estado de una nación completa, vamos a comprender por qué el Señor nos escogió para vivir no solo la pandemia, como les decía, sino los últimos tiempos de la humanidad aquí en la tierra. Entonces levantémonos como las fuerzas, dispongamos, no enterremos nuestro tesoro, no enterremos nuestros talentos, sino más bien este es el tiempo de que si estaban dormidos, que despierten, que si estaban escondidos, los hagamos multiplicar y que nos dejemos utilizar por el Señor. No desperdiciemos el tiempo en el que Dios nos escogió vivir, porque hay un propósito para ello. Entonces, ahí donde están, acompáñenme en oración y digámosle esto al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza y gracias